misericordia y por tu bondad con nosotros, Señor. Gracias por que nos permiten esta mañana poder estar en este lugar, Señor. Poder estar, Señor, en esta tu casa de oración, como una familia, Señor, para nosotros poder adorarte, Señor, como iglesia. Quiero pedirte que hable a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra hable y ministre nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, Señor. Que el poder transformador de ella no solo nos cautive, sino que nos haga actuar, Señor, en torno a decisiones en nuestras vidas, Señor. Que Cristo sea exaltado, Señor, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, ahorita. Evangelio según San Juan, vamos a seguir nuestra serie, capítulo 5, ya vimos el texto amplio ahorita, vamos a ver solo los versículos bíblicos que nos tocan para hoy, sí, después de mí. Sí. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos bíblicos y luego solo lo que nos tocan hoy, que es del 1 hasta el 9. Y leemos Evangelio según San Juan, capítulo 5. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Venimos viendo todo desde el capítulo 1, toda esta serie en concerniente al Evangelio de Juan, una serie que hemos titulado Dios con nosotros, el Evangelio de Juan. Y hoy nos corresponde la tercera señal, que es la curación de un hombre paralítico, la sanación de un hombre paralítico. La semana pasada nosotros vimos cómo aquel oficial llegó de Capernaum a Caná de Galilea, donde se encontraba Jesús, y allí le hace una petición: desciende a mi casa porque mi hijo está enfermo, mi hijo está a punto de morir. Y vimos allí el poder de Jesús que nos mostró Juan en aquel tiempo, la omnipotencia de Jesús a través de esa segunda señal, y cómo Jesús le dijo: ve que tu hijo vive. E inmediatamente empezó Cristo a obrar un milagro, no solo en el hijo de este oficial, sino también en el corazón de este oficial. Y dice el texto que vimos la semana pasada, que creyó él y toda su casa al estar frente y al contemplar el poder asombroso y maravilloso de Jesús. Hoy vamos al capítulo 5, que es la parte que nos toca, este capítulo 5, y aquí iniciamos en el capítulo 5 de manera la secuencia de la tercera señal. Vimos la primera señal, que fue cuando Jesús convierte el agua en vino. Vimos la segunda señal la semana pasada, que fue cuando Jesús sana al hijo de este noble, o al hijo de este oficial, y Juan nos presentó las evidencias tangibles de la deidad de Cristo
Cristo, y Juan nos presentó la omnipotencia de Dios de una manera más visible, porque en este capítulo 4, aquí a la altura del versículo 49, cuando nos habla de esto, aquí Jesús empieza a reflejar su ministerio un poquito más público. Jesús empieza a dejar ver de manera más pública. Ahora estamos en el capítulo 5 y vamos a analizar los primeros 5 versículos de esta señal, y luego la semana que viene estaremos viendo la secuela de lo que dejó esta señal. El versículo 1 nos dice que después de esto había una fiesta de los judíos y que Jesús subió a Jerusalén por esta fiesta. Aquí nos habla de una fiesta, pero nos habla de una fiesta anónima. Juan no da detalle de qué fiesta era. Y como Juan no da detalle, nosotros no sabemos con exactitud en la fecha o en el momento en el que ocurrió este milagro, porque Juan, al parecer, Juan no le interesa este tipo de cosas, sino que Juan está enfocando lo que Jesús hizo, no la ocasión. Y sabemos, solo Juan nos da el contexto, que era en torno a una fiesta judía. Era en torno a una fiesta judía. Por eso dice que después de aquellos días se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén con sus discípulos a esta fiesta. No sabemos cuál era la fiesta. ¿Cuál era la fiesta? No sabemos. Guillermo Hendricks nos dice que bien pudo haber sido una de las fiestas principales de los judíos y que por ello pudo muy bien haber sido la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Pentecostés, que eran las fiestas principales de los judíos. Y cabe decir que Juan presenta, o Juan nos menciona 6 veces en su evangelio una fiesta de los judíos, pero cada vez que Juan lo hace, Juan nos da el nombre de la fiesta, y solo aquí en el capítulo 5 Juan no nos da el nombre de la fiesta que se está celebrando. Juan nos está dando una razón de por qué Jesús sube a Jerusalén, pero no nos está dando el nombre. Juan nos está diciendo que Jesús fue a Jerusalén, que subió a Jerusalén, y la razón era una fiesta simplemente. Versículo 2 nos dice que en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. Es fascinante la narración que Juan nos está haciendo. Él está pensando en los lectores y en aquellos lectores que no conocen la ciudad de Jerusalén, y le está dando una descripción para que puedan entender lo que él está diciendo. La puerta de las ovejas, así llamada probablemente porque por ella pasaban muchas ovejas que se llevaban a sacrificar en los atrios del templo, que al parecer quedaba un tanto cerca. Es posible que esta puerta de las ovejas es la misma puerta que nos habla Nehemías. Mire como dice Nehemías capítulo 1 versículo 1, dice: se levantó el sumo sacerdote Eliasí con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos lo dedicaron y colocaron sus puertas. Versículo 32. Y los fundadores y los comerciantes restauraron entre la sala alta de la esquina y la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 12 versículo 39. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesená y la de los pescadores, por la torre de Hananel y de los 100 y por la puerta de las ovejas. Hay mucha probabilidad que esta sea la misma puerta a la que nos habla Juan. Juan nos está hablando de esta puerta y Juan nos habla de un estanque, y nos habla de Betesda. ¿Qué es Betesda? Esto es la transfiguración griega de una palabra hebrea o aramea con 2 significados. Significaba casa de flujo y casa de misericordia. Eso es Betesda. Y Juan nos dice que aquí hay un estanque en Betesda con 5 pórticos. Y esto no era más que una columnata o una especie de columnas largas en secuencia que estaban vinculadas la una con la otra como un alquitrán común, y allí yacían los enfermos, y allí estos enfermos se cubrían de la inclemencia del tiempo.
Dice el versículo 3 y versículo 4, en aquello yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía en cierto tiempo en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entró después del movimiento del agua fue sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Ese estanque era alimentado por una fuente mineralizada e inconstante de agua. De hecho, hay escritores antiguos que dicen que esta agua poseía un color rojizo y que este color rojizo era fruto de que era una agua mineralizada. Y aquí tenemos que considerar algo interesante. Y lo que tenemos que considerar aquí es que los manuscritos más antiguos y confiables que tenemos a la mano, esos manuscritos más antiguos omiten la última frase del capítulo 3 y omiten del versículo 3, perdón, y omiten también el capítulo 4. O sea, ¿qué es lo que omiten esto? Que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía en cierto tiempo en el estanque y agitaba el agua. Por tanto, el primero que entró después del movimiento del agua fue sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Esa parte no está en los manuscritos más antiguos y más confiables. Entonces, ¿qué es lo que se cree en torno a esto? Se cree que esta sección de la última parte del versículo 3 y el versículo 4, como no aparece en los versículos más antiguos, se cree que cuando Juan concluye su libro, los copistas incluyeron esta parte en el Evangelio de Juan como una nota de la creencia popular de lo que el pueblo creía en torno al movimiento del agua ahí en Betesda. Eso es lo que se cree en torno a eso. Y yo creo, al igual que algunos escritores, algunos estudiosos bíblicos, que es posible que quizá pueda tener algo de cierto la creencia popular de la gente de que algún ángel movía el agua. No podemos omitir eso, no podemos negarlo tampoco. Lo que nosotros tenemos que tener claro y en lo que sí nosotros tenemos que ponernos de acuerdo es que Jesús ha realizado aquí un milagro, y un milagro que no tiene nada que ver con este estanque curativo. Es un milagro que va mucho más allá de lo que pasaba allí. No se habían agitado las aguas, no había sucedido absolutamente nada, y el poder de Cristo efectuó un milagro en la vida de esta persona. Tenemos que ver aquí a Jesús en acción y enfocarnos en lo que Jesús hizo y olvidarnos de que el estanque podía o no podía hacer lo que se decía que el estanque hacía. El estanque y los demás enfermos son elementos de la historia, pero el centro de la historia no es el paralítico, el centro de la historia no es Betesda, el centro de la historia no es el estanque, el centro de la historia es Jesucristo y su deidad. Y nosotros podemos perder el tiempo analizando cosas que no nos van a llevar a la esencia del pasaje o a lo que Juan quiere que nosotros veamos en torno al pasaje. Debemos centrar nuestra atención en este milagro poderoso de nuestro Señor. Dice el versículo 5, se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Juan no declara la naturaleza exacta de la enfermedad de este hombre. No dice, este hombre se enfermó por tal razón. Juan no declara nada de eso. Solo Juan nos dice que tenía casi 40 años enfermo. Y nos da un anónimo. Nos dice un hombre. O cierto hombre. Y esto que Juan está enfocando aquí es típico no solamente en ese hombre del estanque, sino en todos los hombres que son incapaces de ayudarse a sí mismos. Todos los hombres, sin excepción a la regla, son incapaces de ayudarse a sí mismos. No pueden ayudarte, no pueden autoayudarse a pesar de que sientan compasión por sí mismos, porque necesitan el poder sobrenatural de Jesucristo para cambiarlo, para sanarlo, para salvarlo. No importa cuán capaz pueda parecer una persona para resolver su problema, lo cierto es que nunca podrá resolver el problema principal
que le afecta y el problema principal que le mandará al infierno. No lo podrá hacer, su pecado no podrá lidiar con su pecado. Ese es el problema y es justo lo que Cristo vino a limpiar y lo que el hombre no puede limpiar por sí mismo. Eso es lo que hace solamente Cristo. Cristo es el único que puede limpiar al ser humano de su pecado, porque a eso vino Cristo, a limpiar al hombre de su pecado. No importa cuán inteligente parezca el ser humano, y nosotros sabemos que las enfermedades desgastan. Y todo el que ha tenido algún familiar enfermo sabe que las enfermedades desgastan. Y que al principio todo el mundo se une en torno a eso, pero luego se va alejando la familia y también se van alejando los amigos. Versículo 6, cuando Jesús lo vio y supo que había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser salvo? Jesús supo de manera sobrenatural lo que le sucedía a este hombre. Y es interesante que Jesús vio la miseria de este hombre y tuvo compasión de él. Y lo llevó a él a contemplar su propia incapacidad. Esta pregunta, ¿quiere ser salvo?, lleva a este hombre a ver su incapacidad para salir de la miseria en la que se encontraba, fruto de una enfermedad de 38 largos años. Cuando nosotros decimos, al igual que Jesús hace esta pregunta, y nosotros decimos hoy, ¿quieres ser salvo?, nosotros queremos que las personas reflexionen y que vean también hacia adentro, y viendo hacia adentro también puedan contemplar su miseria, puedan contemplar su pecado, puedan contemplar su bajeza y puedan darse cuenta que solo Cristo lo puede salvar y limpiarlo de pecado. Ver su miseria. La idea de esta pregunta es que la gente pueda reflexionar y que piense en su vida espiritual, y que, ayudado entonces por el Espíritu Santo, la persona pueda tomar una decisión. La pregunta hoy sigue siendo la misma: ¿quieres ser salvo? Piensa en tu miseria, piensa en tu pecaminosidad, piensa en tu naturaleza pecaminosa, que puede tú hacer por ti absolutamente nada. Eres incapaz de hacer algo para ayudarte a ti mismo. No te puedes salvar, no puedes hacer absolutamente nada, no puedes ayudarte. Necesitas a alguien que tenga la capacidad para ayudarte, y el único que puede ayudarte, porque tiene la capacidad para ello, porque fue enviado por Dios para ello, es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie más. Nada de lo que tú puedas hacer te puede hacer merecedor de nada. Solo la gracia de Dios puede salvar al ser humano de la parálisis espiritual en la que ha producido el pecado en ellos. Solo Cristo puede. Y si quiere ser salvo, solamente analiza esta pregunta. Imagínate que tú puedas ver a alguien que se esté ahogando. Imagínate una persona que se esté ahogando y que está desesperado ahogándose, y que a esa persona tú le puedas preguntar: dime, a ver, ¿quieres que te salve de las aguas? ¿Quieres ser salvo? Esta persona, de manera desesperada va a gritar un rotundo sí, ayúdame. Nosotros estamos ahogados en nuestros pecados. El ser humano está ahogado en sus pecados. Necesita a Cristo. Solamente Cristo puede ayudarlo. Solamente Cristo puede salvarlo del problema agotador, agobiante del pecado. Solo Cristo puede ayudar al pecador a salvarse, no él por su propia cuenta. Cristo le pregunta al paralítico: ¿quieres ser sano? Y esto parecería una pregunta sin sentido. Sería como el refrán: muerto quiere misa. Parecería una pregunta sin sentido, porque Jesús está viendo que él está enfermo. Jesús, de manera sobrenatural, ha notado que él tiene 38 años enfermo y le está preguntando: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Parecería una pregunta sin sentido. Pero Jesús está escarbando el corazón de este hombre. Y Jesús está llevando a este hombre a considerar su incapacidad. Tú quieres ser sano porque tú no puedes. Para este hombre es imposible que su condición de salud le hubiese permitido
hacer lo que tenía que hacer, incluso en el mismo estanque en el que se encontraba. Y es posible que este hombre ya se hubiese adaptado a su propia condición de salud. Después de 38 años en una condición de salud, yo me imagino que este hombre ya hasta se había acomodado. Y ya él, su condición era tal que después de 38 años, yo no creo ni siquiera que él se acordara cómo él era antes de los 38 años. Había pasado mucho tiempo. Y yo veo a este hombre en una posición difícil. Era como si estuviera en la posición de yo debo estar aquí porque aquí se me puede pegar algo. Aunque estoy consciente que no tengo mucha esperanza, pero solo aquí se me puede pegar algo. El que está en la miel solamente se puede endulzar. Aquí solamente se me puede pegar algo. Y este hombre estaba en esa condición. La respuesta le respondió el enfermo: Señor. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y él le dice: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras que yo voy, otro desciende primero que yo y se mete en el agua. Este es un cuadro triste, porque nos dice no solo que este hombre está enfermo, sino que también nos dice que este hombre estaba solo. Quizás algunos ya ni se acordaban de él, y quizás sí se acordaban de él. Pero cada quien estaba envuelto en sus quehaceres, cada quien estaba envuelto en sus tantas cosas que hacer y como que habían otras cosas que había que prestarle atención a estar con este hombre. Este hombre, no había tiempo para estar con este hombre allí en ese hospital improvisado alrededor de aquel estanque. Y yo creo que nosotros debemos entender. Este hombre era paralítico, apenas podía moverse. Y ninguno de los otros enfermos estaba pendiente a él, ni estaba pendiente a él cuando el agua se agitaba, porque ellos querían descender ellos no querían ayudar a otros. En otras palabras, cada quien estaba pendiente a sí mismo, pendiente y atento a sí mismo, no al otro. Y antes que el paralítico llegara, ya otro se había metido en el estanque. Es posible, como sucede hoy, que alrededor de estos paralíticos asistieran muchos curiosos, aquellos que solo llegan a grabar, pero no ayudar. Porque para ayudar se necesita compasión, y la compasión solamente la coloca Cristo en el corazón del pecador. El que no tiene a Cristo en el corazón no tiene compasión de nadie. Y si hace algo que parece compasión, no lo hace por compasión, lo hace por orgullo y lo hace por satisfacción propia, porque la compasión solo la pone Dios en el corazón del pecador. Y eso pasa hoy. Usted se da cuenta cuando usted ve los que han tenido la oportunidad de ver accidentes. Yo voy, ustedes saben que yo viajo siempre en las Américas y es muy frecuente yo ver accidentes. Casi nunca me paro, pero cuando miro, uno ve un grupo de gente alrededor con celulares grabando, porque la gente lo que le interesa ahora es conseguir un like, no ayudar a nadie. Así es el ser humano inhumano. Hay personas que están peleando y lo ven peleando en la calle y están discutiendo porque hay un conflicto entre ellos, y tú ves gente agitando y con los celulares en la mano para que si se armó el pleito de una vez empezar a grabar, para de una vez subirlo a las redes sociales y empezar a conseguir like. El ser humano siempre ha sido insensible. No, lo que pasa es que las redes sociales tienen al ser humano insensible. No, el ser humano siempre ha sido insensible. Lo que pasa es que las redes sociales han venido a evidenciar la sensibilidad del hombre, pero somos insensibles. Siempre el pecado ha hecho que la gente piense, pero que piense solamente en las cosas que le interesan a él o a ella, o que le hacen bien a él o a ella. El pecado nunca nos hace pensar en los demás, porque eso es difícil. Para nosotros amar al prójimo, nosotros necesitamos tener
a Dios en nuestro corazón y nosotros necesitamos ser cristianos. Y para tú poder amar al prójimo, tú tienes que ser cristiano. Para tú poder amar al prójimo como te ama tú mismo, tú tienes que ser cristiano. Y es eso lo que enseña el Evangelio. ¿No es eso lo que enseña el Evangelio? Para tú poder tener compasión del otro, tú necesitas primero entender la compasión de Dios. Y entonces el amor de Dios se va a reflejar en ti. Y si el amor de Dios se revela en ti, entonces indica que tú eres de Dios. Y si el amor de Dios no se revela en ti, entonces simplemente tú no eres de Dios. Busca el parentesco en otro lado porque tú no eres de Dios. Los que son de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios, simplemente. No sabemos a ciencia cierta si el estanque era removido por causas naturales o por causas sobrenaturales. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Porque si el estanque era removido por causa natural, cuando el agua, lo que se dice que el agua cesaba, el agua era un agua intermitente, y cuando el agua volvía, eso podía producir una agitación en el estanque. Pero no podemos decir a ciencia cierta qué pasó. Ahora, yo pudiera preguntar, ¿es normal que la gente crea en aguas con poderes curativos? ¿Es normal eso? ¿Es normal que la gente crea en agua con poderes curativos? Sí, es normal. Y le voy a dar dos ejemplos. En México hay un lugar que se llama Tlacote. Yo no sé por qué esa gente pone esos nombres tan raros y tan feos, pero bueno, es su tierra y su país. Allí nosotros encontramos aguas que han sido veneradas, que se dice que pueden curar enfermedades infecciosas, que pueden curar cáncer, que pueden curar la obesidad, tremendo, o que pueden ayudar a controlar el colesterol. Y la fama de ese lugar vino porque el dueño de aquel rancho donde se encuentra ese manantial, ese señor afirmó que su perro estaba enfermo y bebió el agua y se sanó. Y que otros trabajadores de él también estaban enfermos, bebieron el agua y se sanó. Y entonces ahora tienen todo un mito para ese lugar, de que ese lugar y las aguas de ese lugar son aguas curativas. Pero en España también, el agua de Solán de Cabras, que se encuentra en la villa de Beteta, en Cuenca, ha sido famosa por sus propiedades curativas también. Y de hecho se dice que en el siglo XVI el manantial contó con el reconocimiento oficial de agua mineromedicinal. Y que tanto reyes como sacerdotes y como gente de la alta sociedad acudían a ese manantial para ser sanos de enfermedades que ellos tenían. O sea, lo que quiero decirle con esto es que no es nuevo lo que estamos viendo en Bethesda, y que no solamente se dio en Bethesda el misticismo de que la gente quiere ver más allá, de que la gente quiere cosas ocultas, de que la gente se quiere enfocar en algo milagroso. Solamente en Cristo hay poder, solamente en Cristo hay salvación y solamente en Cristo hay vida eterna. Todo esto alrededor de estos estanques y todo eso alrededor de nuestro estanque aquí en Bethesda. Este hombre incapacitado no podía hacer lo que hacían los demás por causa de su enfermedad y por causa de la indolencia y de la falta de compasión de la gente que se encontraban en su alrededor. Nadie le ayudaba. Quizás algunos pronosticaron que este hombre iba a morir en aquel lugar, en aquella columnata. Este hombre no tenía esperanza alguna para lograr su objetivo, pero pasó algo que cambió la historia, y es que el médico celestial estaba allí. Un médico que no solo cura las enfermedades físicas estaba allí. Es el único médico que puede limpiar al ser humano de pecado, y estaba allí. Ningún médico, ninguna fuente de agua, ningún medicamento, solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero estaba allí. Dice el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda.
levántate, toma tu camilla y anda. Este hombre pudo decir, que me levante. Eso fue lo que yo escuché, que me levante. Pero yo acabo de decirle a este señor que yo soy paralítico. ¿Cómo me voy a levantar? La orden de Jesús, ¿cuál fue? Levántate, toma tu lecho y anda. O toma tu cama y anda. ¿Quién fue que mandó al paralítico a levantarse? Jesús. Levántate, toma tu cama, toma tu lecho y anda. Y nosotros tenemos aquí 3 verbos imperativos. 3 verbos imperativos. Los verbos imperativos son los verbos que indican a hacer algo a alguien y se utilizan solo para dar orden. Jesús no le está preguntando al paralítico, ¿tú puedes levantarte? No es eso lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está dando la orden. Jesús le está ordenando, levántate, anda. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Aquí, en esta señal, nosotros podemos ver nuevamente el poder de Cristo y la deidad de Cristo en acción. Él ordena. Cristo ordena y las cosas suceden. No me escucharon, Martín. Cristo ordena y las cosas suceden. Y voy a leer algunos textos bíblicos. Génesis capítulo 1, texto que ustedes lo conocen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién dijo sea la luz? Dios. ¿Y cómo fue? Solamente con el poder de su palabra. Sea la luz, y la luz no se reveló y dijo, no voy a salir. Sea la luz, y fue la luz. Y Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. ¿En qué principio? En este que le estoy diciendo de Génesis. Entonces dijo Dios, sea la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan dice, Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos está diciendo que ese que creó todo en Génesis es el mismo Jesús que tenemos ahora al frente. Eso es lo que está diciendo Juan. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tremendo texto bíblico. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice en Hebreo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien asimismo hizo el universo. Veamos de esta manera, aquel que dijo en el principio, sea la luz, es el mismo que le está diciendo al paralítico ahora, toma tu cama y anda. El poder es el mismo. La autoridad es la misma. El Señor es el mismo y está dando un mandato y le está diciendo al paralítico, toma tu lecho, toma tu cama, levántate y anda. Maravilloso. Y por eso era que él se iba a levantar. Porque el poder
que le estaba ordenando levantarse era capaz de hacer todas las cosas de la nada, y ese poder estaba ahora efectuando un milagro en el cuerpo de este paralítico, un cuerpo que fue creado por él mismo allá en Génesis. Ese cuerpo que fue creado por él, ahora el que creó ese cuerpo, el que creó al ser humano, le está dando una orden a ese cuerpo y le está diciendo: restáurate y levántate. Está ordenando a ese cuerpo que hizo del polvo de la tierra. Y fíjense en algo interesante que yo pude notar en el texto, y es que este paralítico nunca dijo creer en Jesús. Nunca dijo creer en Jesús. No lo vamos a encontrar en ningún lado. De hecho, él no sabía ni siquiera con quién estaba hablando. Este hombre no manifestó creer en Jesús en ningún lado. Y nosotros encontramos hoy a supuestos sanadores que le exigen a los enfermos creer. Y le dicen a la gente: mira, yo oré por ti y tú no te sanaste porque tú no tenías fe. Jesús no necesita fe. Jesús tiene poder y autoridad para hacer todo cuanto Él quiera, como quiera, donde quiera y con quien Él quiera. El problema es que eso no depende de nosotros. Eso depende de Dios. Y el ser humano ha creído, y algunos cristianos en otros contextos han creído que eso depende de lo que ellos digan, de lo que ellos proclamen y de lo que ellos enseñen y de lo que ellos declaren. Mentira de Satanás. Eso solamente depende de Dios y de su voluntad. Nosotros somos siervos, el Dios es Él. Porque en Él es que está el poder. Y Él es el único que puede hacer lo que quiera y cuando quiera hacerlo. Y aquí Juan nos muestra nuevamente las evidencias de la deidad de Cristo. Juan nos está señalando el poder creador de Cristo. Juan nos está señalando el poder de las palabras de Cristo. La palabra de Cristo tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder. Estoy diciendo bien, la palabra de Cristo, no la de nosotros. Porque hoy hay un sinnúmero de movimientos donde dicen: no, decláralo, dilo. No declara eso, no diga eso. Yo estaba hablando una vez con una persona en un lugar que me citó para hablar un tema, y cuando yo le estoy dando mi parecer de la situación que estamos hablando, me dice: no, yo no acepto eso, yo cancelo eso en tu boca. Y en base a todo ese misticismo de que la palabra tiene poder, porque se le han enseñado, porque hay unos manipuladores por ahí que le han dicho a un grupo de cristianos que lo que ellos digan y declaren tiene poder. Bueno, lamentablemente tengo que decirle que no es así. El poder no está en la palabra de nosotros, el poder está en la palabra de Dios, y el poder lo tiene Dios. El poder es la palabra de Dios solamente. El poder no está en nosotros. Y este hombre podía levantarse y se tenía que levantar porque Dios lo estaba mandando a levantarse. Este hombre toma la estera de paja sobre la que estaba recostado y ahora se podía ir. Estas camas a las que está haciendo alusión aquí, o el lecho, era una estera de junco que se hacía tejida gruesa para que se resista. Y ahora este hombre podía levantarse porque el poder transformador de Cristo le estaba ordenando a este hombre que se levantara. Y no era que si quería o si podía. Le estaba diciendo: levántate, toma tu lecho y anda. Le estaba dando un mandato. Versículo 9. Dice el versículo 9: y enseguida el hombre fue sano, tomó su cama y anduvo. Y enseguida, fíjate, no puede que Jesús dijo eso y el paralítico lo pensó, pero espera, no. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente se puso en pie, se incorporó y empezó a andar. Porque el Dios creador de los cielos y la tierra le estaba dando una orden, y el poder de Cristo allí estaba en acción. Había muchos enfermos en ese lugar. Y quiero que empecemos a ver esta aplicación. Había muchos enfermos en aquel lugar, pero el Señor solo sanó a este paralítico. ¿Qué había en este hombre? En este hombre no había nada especial.
para que Jesús lo escogiera y se fijara en él antes que en los demás. Nada había en él que lo pudiera hacer merecedor del favor divino. Tampoco este hombre andaba buscando a Jesús, porque bueno, como él andaba buscando a Jesús, Jesús le hizo, no, tampoco este hombre andaba buscando a Jesús. Él estaba ahí, no podía moverse ni siquiera al estanque. Fue Jesús quien se acercó al paralítico y no el paralítico se acercó a Jesús. Jesús escogió a este hombre, pero lo escogió por pura gracia. Nada especial había en él, nada bueno que lo hiciera merecedor del favor de Cristo. Y eso es lo mismo que ocurrió con nosotros y es lo mismo que ocurre con la salvación hoy. Toda la humanidad está caída, muerta en sus delitos y en sus pecados, como nos dice el texto bíblico. Fue la gracia de Dios, es solo la gracia de Dios la que nos saca de allí y la que no nos hace merecedor del infierno. Todos nosotros merecíamos el infierno, ninguno merecía la gracia de Dios y Dios le plugo darle gracia a alguno. Apartarlo de la ira de Dios. Hombres que se deleitaban en el mal, que practicaban el mal y no solamente que lo practicaban, sino que se gozaban y se deleitaban con otros que practicaban el mal. Estábamos condenados, la paga de nuestro pecado era muerte, como dice el texto de Romanos. Todos los descendientes de Adán son pecadores. Pecadores por naturaleza, no son ni somos pecadores simplemente porque practicamos el pecado, no, nada de eso. Son y somos pecadores porque nacemos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa y por eso somos entonces nosotros pecadores. La naturaleza del ser humano es pecadora, la naturaleza del ser humano es una naturaleza caída, inclinada al pecado y el hombre no puede buscar a Dios, el hombre no quiere buscar a Dios, está incapacitado de manera total para acercarse a Dios. Entonces el hombre no puede elegir a Dios porque no puede ni quiere. Es Dios quien selecciona y redime a sus escogidos de manera soberana. No era que Dios escogió a estos hombres porque estos hombres tenían algún mérito. Dios no escogió al paralítico porque tenía algún mérito. Dios no nos escogió a nosotros porque nosotros teníamos algún mérito. Nada de eso. Dios no vio nada bueno en los escogidos. No vio nada bueno en ellos. Solo había maldad y pecado. No había absolutamente nada que hiciera a Dios atraerse hacia ellos. No, nada que ver. La razón de la elección, si hubo una razón, está en Dios y no en nosotros. Mire cómo lo dice Romanos, capítulo 8, versículo 28, versículo 29 y 30. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurecer, endurece. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4 también dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Hasta la fe para creer es un regalo de Dios.
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué queremos decir con eso? Que al igual que ese paralítico no hizo absolutamente nada, ese paralítico no hizo nada para merecer el favor de Dios, tampoco nosotros hicimos nada para merecer el favor de Dios. Merecíamos el infierno, merecíamos la condenación, y Dios nos dio gracia en Cristo en la eternidad pasada. Y eso debe llevarnos a nosotros a sentirnos regocijados, y eso debe llevarnos a nosotros a sentirnos esperanzado de que nuestro Dios, de que nuestro Señor se fijó en nosotros, de que nuestro Señor nos escogió a nosotros en Cristo antes de la fundación del mundo. Si aquí hay alguien que no conoce al Señor, debo decir que el Señor te está llamando. ¿Quieres ser salvo? De la única forma que tú puedes saber si eres uno de esos que yo estoy diciendo que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, es si tú vienes a Dios, es si eres atraído por el Espíritu Santo, es si el Espíritu Santo te trae a Él. Entonces solo así tú sabrás si eres o no eres de los escogidos. Si te acercas al Señor, entonces es una evidencia de que el Espíritu Santo te trajo y por tanto eres un escogido. Porque por tu propia cuenta nunca podrás hacerlo, porque estás incapacitado. Necesitas al puente para acercarse a Dios, y el puente para acercarse a Dios es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quieres ser salvo? Entrega a Cristo tu vida y vivirás. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque al analizar la vida de este paralítico, Señor, podemos contemplar nuestra propia bajeza y nuestra propia miseria, Señor. Y podemos, Señor, entender, Señor, que al igual que ese paralítico, Señor, nosotros no teníamos mérito, no te andábamos buscando, no queríamos buscarte, pero tú te acercaste a nosotros, pero tú nos amaste, tú nos diste gracia. Señor, y si aquí entre nosotros hay algún amigo, Señor, te pido que le haga entender, Señor, la palabra que hemos predicado en esta mañana, y que tu Espíritu Santo, Señor, lo traiga